Hola, hola mi gente, sean bienvenidos al espacio Rincón Apologético para estudiar un día más la palabra de nuestro amante Dios. Este día les pido, como los demás, que tengan la Biblia en la mano, si no tengan lápiz y papel, para que puedan ir copiando los textos, para que los puedan verificar en la palabra de Dios y así sea ella quien nos enseñe y no el hombre. Les invito también que una vez que verifiquen la información, puedan también compartirla con sus amigos y familiares. Les hago la acotación que también estamos por Facebook. Estamos tanto por YouTube como también por Facebook, así que allí también nos puede encontrar. Depende de la red social que más utilice. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que al principio va a parecer un poco controversial o desconocido, pero hay muchas evidencias en la Escritura que nos habla acerca de esto. El hecho de que casi no se nos hable de esto y el hecho de que poco lo hayamos escuchado o no lo hayamos visto de esa forma, no quiere decir de que sea incorrecto. Pero, como dice, es la misma luz que siempre ha estado brillando, pero que quizá hasta ahora no la habíamos visto. Entonces, este día vamos a estar hablando, y no es un tema así de esos de familia, de televisión, quiero llamarlo, tu hermano es tu padre. No es caso cerrado ni nada de eso. Pero lo normal es que todo hijo en algún momento se convierte en padre. Yo soy hijo y luego soy padre. Una vez que establezco una familia, una vez que me reproduzco. Pero que mi hermano sea mi padre. O también podríamos decirlo de esta manera. Tu hijo es tu padre. O el hijo es el padre. Por allí va. ¿Cómo es esto posible? No es uno de esos casos intrincados de familia, ya le dije. No, vamos a verlo con la Biblia, con la palabra de Dios. Como le dije, este es uno de los temas menos quizá comprendidos en la historia de la humanidad, a pesar de que hay referencias tanto en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. También hay referencia adicional en el caso de los adventistas. Hay referencia adicional en los testimonios de Ellen White, donde también pueden comprobarlo. Les ruego a todos a examinar este tema con oración, con la Biblia en la mano, y con mente abierta, libre de prejuicios. Los prejuicios que te impone la religión, los prejuicios que te imponen los credos y las doctrinas de las iglesias, sino creyendo solamente en lo que dice la palabra de Dios, yendo a la base, escudriñar las escrituras. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Con eso me introduzco. Bien, ya hablamos en uno de los temas anteriores acerca de la unicidad de Dios. Luego hablamos acerca de la pluralidad de Dios. Luego también establecimos claramente que muchas veces ese Jehová del Antiguo Testamento es Jesús y que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, tiene una identificación con la deidad y es con la segunda persona, es Jesús. Ese fue el tema pasado. Una vez que hemos conocido esto, entonces vamos a ver el tema del día de hoy. Hay varios títulos, y oiga bien, son títulos, no son nombres, que comparten las personas de la deidad. Uno de esos títulos es Jehová, el nombre Jehová lo comparten, pero también algunos de los títulos lo comparten, como es el título de Creador y como es el título de Padre. Y ese es el que quizás hasta ahora poco lo hemos oído o nos parezca un poco extraño, pero el título de Padre también lo comparten algunas personas de la deidad. Ahora, si hablamos de la primera persona, que es el Padre, pues que lo conocemos como el Padre, con ese título, ojo, y voy a decir esto y después usted podrá saber por qué, desde hace unos 2000 años para acá, nadie lo pone en duda, pero la segunda persona de la deidad, que es Jesús, también nos lo presenta la Biblia como un Padre, como Padre también para nosotros. Por eso te digo, ese que se llama Hijo, ese que conocemos como hermano, tu hermano es también tu Padre. Lo que pasa es que por circunstancialidad, ¿y cuál es la circunstancia? El plan de redención, que es salvar a la humanidad, Él tuvo que convertirse en hijo. El Padre se convirtió en hijo, pero Él siempre ha sido Padre y siempre será nuestro Padre. Y no lo digo yo, ya lo vamos a ver con las Escrituras, así que Él tenga en mano para que esto lo podamos descifrar con la Escritura. En el Antiguo Testamento se conoció como Padre, pero opacado hoy por la encarnación.
donde ahora se le llama hijo, ha quedado a un lado ese papel preponderante que él ejerce también como padre. Y en ese papel, por supuesto, es muy importante porque nos vino a rescatar del pecado para conducirnos ahora al Padre Celestial. Por esa razón lo reconocemos más con ese papel que vino a ser y ese título que recibió, que es el de hijo, que eso también lo vamos a hablar más adelante, el título de hijo. ¿Por qué se le llama hijo? ¿Desde cuándo? Y que es también circunstancial. Bien, veamos cómo reconocer que Él es Padre con las Escrituras. Hay varias citas que vamos a leer, hay muchas más indirectas, pero las más directas son estas. Deuteronomio 32:6 dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo necio e insensato? ¿Acaso no es Él tu Padre, tu Creador, quien te hizo y te estableció? Aquí dice que el Padre y Creador es el que hizo Israel y el que lo estableció. Es el Creador. Si nosotros vamos a Juan capítulo 1, a Hebreos capítulo 1 y a Colosenses capítulo 1, por mencionar alguna de las citas, usted lea todo el capítulo, se dará cuenta de que el Creador es Jesús. Es decir, que allí el Padre es Jesús. Y aparte nos dice que Él estableció a Israel. ¿Y quién fue el que estableció a Israel? Lo estudiamos en el tema pasado. El ángel de Jehová. Y ya estudiamos que el ángel de Jehová es Jesús con las Escrituras. El ángel de Jehová se apareció a Moisés, el ángel de Jehová les dio la ley, el ángel de Jehová fue delante de ellos, quitó a los demás pueblos, los estableció en un lugar, en Canaán. Entonces allí cuando nos dice ese Padre creador que hizo y estableció Israel, pues no es otro más que Jesús. Segunda evidencia, primero de Crónicas 29:10. Aquí aparece David alabando a Jehová delante de la congregación, lo bendice y dijo, David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Quién es el Dios que creó Israel? ¿Quién es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Jacob es Israel y que luego a su descendencia la estableció, es Jesús, el ángel de Jehová, que ya estudiamos que es Jesús. Ahora viene uno de los pasajes más, podríamos decir, más de más peso, la mayor evidencia de que este Padre, de que Jesús también es Padre, es decir, mi hermano es mi Padre. Isaías capítulo 9, versículo 6. Leo una versión popular. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Bien, aquí Isaías, profeta mesiánico, nos presenta un momento futuro donde alguien va a llegar a presentarse como hijo. Un niño nos es nacido, un niño va a nacer, un hijo nos será dado, a partir de ahí sería hijo, y el dominio estaría sobre su hombro. Pero para que no olvidemos quién es ese hijo, para que no tengamos duda de quién es ese hijo, ahora nos presenta la otra parte. En algún momento va a aparecer un niño y nos será dado como un hijo. Pero antes, es lo que nos quiere decir acá Isaías, él no era hijo. Veamos antes quién era. Se llamará su nombre Admirable. En el tema pasado ya estudiamos que admirable es un título de la deidad. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, que aquel que en un momento nos fue dado como hijo y como niño nació, Jesús, no olvidemos que Él es admirable, que Él es Dios fuerte, que Él es Padre eterno. ¿Lo escuchó bien o lo leyó bien? Es Padre eterno. Aquel que nació como hijo es Padre eterno. La Biblia de Jerusalén lo dice de esta manera: maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre. Y siempre es siempre. No hay que colocar en la Biblia lo que ella no dice. Es decir, que la Biblia quiere decir lo que dice. Dios quiso decir lo que dijo. Si ahí dice siempre Padre o Padre eterno, es siempre. Príncipe de paz, eso está en la Biblia de Jerusalén. La Biblia interlineal, que traduce directamente del hebreo, nos dice, lo voy a decir tal cual como está escrito, no como luego lo traducen, ¿ya? Y será a nosotros, es dado hijo a nosotros, es nacido niño, porque admirable su nombre y se llamará. Su hombro sobre el dominio, paz, príncipe de
eternidad, Padre de, fuerte Dios, consejero. Eternidad, Padre de eternidad. Entonces ese niño que iba a nacer, que nació hace unos 2000 años, es Padre de eternidad. O como dice la otra versión, la de Jerusalén, siempre ha sido Padre. La Nácar Colunga nos dice, porque un niño nos es nacido, nos ha sido a un hijo que tiene sobre los hombros la soberanía. Es decir, ese niño que vino y nació en Belén, hace 2000 años, tenía en sus hombros la soberanía desde antes. O sea, esto es lo que quiere decirnos Isaías acá. Si bien es cierto, iba a venir como niño, indefenso, todo aquello, como un hijo, pero él ya tenía la soberanía sobre sus hombros, porque es Padre eterno, es Dios fuerte. Se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno. Nos los dice la Nácar Colunga, Padre sempiterno. Y Padre sempiterno, la palabra sempiterno, es como un poco redundante, pero nos da esa idea de siempre eterno. Es decir, siempre ha sido Padre, y para que no tengamos ninguna duda, ese siempre es eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres nuestro Padre, así como dijo David. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que no quede duda que aquel que un día sí hoy vino como niño y que se convirtió en hijo y que se llama nuestro hermano y no se avergüenza de llamarse nuestro hermano, es también nuestro Padre. Es tu Padre y es mi Padre. Isaías, profeta mesiánico, al describir a aquel que en un momento señalado en el reloj eterno sería un pequeño niño indefenso, lo identifica con el eterno ser celestial, identificado como la segunda persona de la deidad, a quien hoy llamamos Jesús, y aclara que aunque será llamado Hijo, Él mismo es el Padre eterno, es el Creador y el futuro Redentor en los días de Isaías. Porque aunque por el plan de redención tomó la figura de Hijo, dicho acto no lo rebaja eternamente, ni le despoja de la gran verdad de ser llamado Padre eterno. Qué glorioso es conocer que nuestro Redentor, Jesús, no solo es cualquier ser, cualquier criatura que se igualó a ser como nosotros, sino conocer que el Padre eterno, conocer que el Dios fuerte mismo se encarnó y se hizo nuestro hermano. Bien, veamos otro texto. Este está en Isaías capítulo 22, versículo 21. Allí hay una figura del siervo Eliaquín con Jesús. El siervo Eliaquín aquí representa a Jesús, es una figura. Y en esa figura nos dice, le vestiré con tu túnica y le ceñiré con tu cinturón. En sus manos entregaré tu autoridad y él será padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. El padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá es Jesús. Si leemos allí otros textos de los que están antes, después dice que tendrá la llave de David, todo eso. Y si nosotros vamos a Apocalipsis 3:7, nos dice que Jesús es el que tiene la llave de David. Y bajo esa figura, entonces se representa a Jesús como un padre para su pueblo. Veamos una quinta evidencia del Antiguo Testamento. Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca e Israel no nos reconozca, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Hasta aquí no podríamos decir cuál de las personas de la deidad se está refiriendo a este texto. Pero dice, desde la eternidad tu nombre es Redentor nuestro. Y aquí yo le hago una pregunta. Y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. ¿Quién es nuestro Redentor? Todos estamos de acuerdo, independientemente de nuestra religión, que el Redentor es Jesús. Y aquí nos dice que nuestro Redentor es Jehová y es nuestro Padre. Sexta evidencia, Isaías 64:8. Pero ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos las obras de tus manos. ¿Quién fue el creador? Repito una vez más, si ha leído las Escrituras, que tomó el barro y nos formó y nos hizo así como alfarero. Jesús. Él es nuestro Padre. Ojo, con todo esto no quiero menguar ni disminuir la figura de la primera persona de la deidad, a quien hoy llamamos Padre, sino que realzar también la figura de esa segunda persona que hasta ahora solo hemos conocido como Hijo, pero que también es nuestro Padre.
Bien, veamos otra cita, la evidencia número 7, Malaquías 2:10. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el único Dios? ¿Quién es el Padre? Versículo aquí tiene una frase paralela. Todos tenemos un mismo Padre. ¿Por qué? Porque nos creó el mismo Dios. El Dios creador es nuestro Padre. Y ya hemos conocido por la Escritura que Jesús es el Dios creador. Entonces, ¿por qué traicionamos cada uno a su hermano y profanamos el pacto de nuestros padres? Repite que el creador, Dios creador, es nuestro Padre, en este caso Jesús. Veamos las referencias ahora del Nuevo Testamento. Primera evidencia del Nuevo Testamento. Las primeras dos no las voy a explicar porque se explican en la tercera. Dice, primera evidencia, Juan 17:21. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos lo sean en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús y el Padre se presentan aquí como uno solo. Eso es lo mismo que dice la segunda evidencia, Juan 10:30. Yo y el Padre, una cosa somos. ¿Por qué? Porque tienen la misma sustancia, porque tienen el mismo carácter, porque tienen el mismo propósito. Y vamos a la evidencia número 3. Juan 14:8-11. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué él dice estas palabras? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Juan 10:30, el Padre y yo una sola cosa somos. Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. Está la interpretación popular y tradicional, no la voy a mencionar porque usted la debe conocer. Pero aparte de esa interpretación, al cotejar estas expresiones de Jesús, evidencia 1, 2 y la tercera, con las de su persona en Isaías 9:6, nos damos cuenta de por qué él dice que el Padre y él una sola cosa son. Porque ambos son Dios fuerte, ambos son Padre eterno. Por eso él podía decir con certeza, sin temor a errar, el Padre y yo una cosa somos. Porque él es Dios fuerte, yo soy Dios fuerte. Él es Padre eterno, yo también soy Padre eterno. Por eso el Padre y yo una cosa somos. Y si quieres ver al Padre, le dice Jesús a Felipe, pues me tienes a mí tanto tiempo contigo y todavía dice, muéstranos al Padre. Y no conoces al Padre, mírame a mí y estarás viendo al Padre. Ya vamos a ver otra evidencia de eso para los guaiteros. ¿Quiénes son los guaiteros? Es una expresión que ya he repetido en algunas ocasiones. Y son aquellos adventistas que no creen en la Biblia. ¿Cómo? Sí, no creen en la Biblia. Ellos creen en Elena White. Entonces, la Biblia puede decir todo esto, pero si no se los muestra con Elena White, ellos no lo creen, porque ellos creen más en Elena White que en la Biblia. Pero ya también se los mostraré con Elena White. ¿Saben por qué? Porque Jesús a Felipe, que dudaba, en vez de decir, no me voy a mostrar a Felipe, llegó y dijo, por amor y misericordia, llegó y dijo, sí, Felipe, me voy a mostrar, perdón, a Tomás, que dudaba, me voy a mostrar a Tomás. Y le dijo, ven, se apareció, y toca y mete las manos. Así que la Biblia debería ser evidencia suficiente para nosotros. Pero también, por amor a los guaiteros, lo presentaré con la evidencia de Ellen White. Bien, hay una cuarta evidencia, que aparece Jesús en un versículo como hijo y en el otro como padre. Ese aparece en Hebreos capítulo 2, versículo 13. Nos dice, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aquí está hablando Jesús como hijo, como nuestro hermano. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la asamblea te cantaré himnos. Y también, siguiente versículo, versículo 13, ahora va a hablar como padre. Pondré en él mi confianza. Y nuevamente, henos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. En uno aparece como mi hermano, versículo 12, es mi padre, versículo 13. Henos aquí cuando aparezca en la gloria. Henos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Ya no nos va a presentar como hermanos, ahora nos va a presentar como hijos. Él es nuestro Padre. Allí encontramos esa doble figura en Hebreos. Y bueno, aparte de eso encontraremos muchas más referencias indirectas de esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Quise presentar las que son más directas. Ahora, en el espíritu de profecía también encontramos varias evidencias. Por cuestiones de tiempo yo solamente voy a presentar, creo que a lo máximo 2. Deseado de toda la gente, página 447. Por mucho que un pastor puede amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas.
hijos e hijas, así que es Padre. No es solamente nuestro pastor, ya no vean que lo digo yo. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Y Él dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Allí sigue el texto, pero por cuestiones de tiempo leemos esa parte nada más. Y la otra cita que les va a leer es Fay Oguaras, página 76. Dice, Isaías lo presenta de esta manera. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No está eso diciendo que yo y mi Padre somos uno. ¿Por qué cree que Él dijo, mi Padre y yo somos uno? Porque ambos son admirables, ambos son consejero, ambos son Dios fuerte, ambos son Padre eterno y príncipe de paz. No está eso diciendo que mi Padre y yo somos uno. Por eso Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso Él dijo, el Padre está en mí y yo en Él. Por eso dice Hebreos que Jesús tiene la misma sustancia del Padre. Alabado sea Dios por su misericordia, por su palabra, por esa luz de la palabra que siempre está allí, por la única que nosotros debemos guiarnos, no por lo que nos enseñe y nos diga el hombre, los credos, las tradiciones, sino por la clara palabra de Dios. De lo anterior expuesto presento las siguientes conclusiones. 1. El hecho de que presente a Jesús como Jehová, como Padre eterno, no disminuye en nada el poderío ni la autoridad de la primera persona de la autoridad. Eso no se discute, al que hoy conocemos como Padre, sino que nos muestra la relación íntima y eterna de igualdad que hay entre ellos. Por eso dice uno del otro, está en el seno el compañero mío. Son compañeros, son iguales. Conocer a Jesús en esta faceta también como Padre nos permite comprender mejor su obra. Es decir, que papá se hizo hijo para poder rescatarme. Su relación con nosotros nos permite comprender mejor esa obra que Jesús realiza y el entender el gran sacrificio de nuestro Padre al hacerse hijo como uno de sus criaturas para rescatarnos. Nos enseña también que Jesús no es un simple Dios inferior, Dios con D minúscula, sino que es un ser que existió siempre como Padre, como Dios, y aún así quiso venir a morir por nosotros para rescatarnos en algún momento. Es preexistente, es Jehová, es Padre desde siempre y para siempre, sempiterno. Y lo que nos dice a fin de conocerle, página 15, debe creerse en el Señor, hablando de Jesús, y servírselo como al gran yo soy. Y debemos confiar implícitamente en Él. No es solamente hijo creador o hijo en algún momento que hizo una obra por nosotros. Sírvasele como al gran yo soy, como a Jehová, como al Padre eterno, y confiemos en Él. Que este que llamamos hermano es también nuestro Padre. Es nuestro creador por la eternidad, desde la eternidad y por toda la eternidad. Dios les bendiga. Analice esto con las Escrituras. No se deje llevar, no se prejuicie por otra cosa. Y si ha de responder, hágalo también con las Escrituras. Dios les bendiga.